Continuando con nuestro trabajo, conoceremos lo que es el marco teórico y la importancia de los antecedentes. Es importante conocer cómo redactaremos estas secciones en el trabajo de investigación. En esta oportunidad desarrollaremos la segunda sesión que abordará el tema de marco teórico, norma APA. Objetivo de la sesión: redacta los antecedentes y el marco teórico respetando las consideraciones básicas de la investigación científica según el formato APA. Los contenidos de la sesión son: marco teórico, textualización de fichas textuales, textualización de fichas de resumen, indicaciones según el formato APA, ejemplos. Recordemos que las etapas de elaboración del marco teórico son tres: revisión de la literatura, construcción del marco teórico y adopción de una teoría. Se ha seleccionado la información para cada variable, en este caso gestión y liderazgo. Cada tema de la tabla de contenido debe ser fichado mediante las fichas textuales y de resumen. ¿Por qué es importante citar a otros? Bota 2002 nombra solamente dos razones por las cuales se hacen citas. Por un lado, se cita un texto para someterlo a crítica o interpretación, y por otro, se cita un texto que apoya nuestra afirmación. En otras palabras, se cita para dar evidencia de la afirmación de nuestra postura o para demostrar una opinión opuesta. Veremos a continuación cómo se introducen las citas textuales y de resumen en los párrafos de un trabajo de investigación. Cita de cita. Se produce cuando se accede a información de algún autor a través de otro autor, quien lo ha citado en su texto. Esto ocurre generalmente cuando no se encuentra el texto original. Por ejemplo, si se está leyendo un libro de Hawking y Hawking, cita una opinión o afirmación de Roger Penrose, se cita. Penrose, como se citó en Hawking 2010, página 25, piensa que las matemáticas, etc. Antes de insertar una cita textual, es necesario diferenciar si estas son breves o extensas. Citas directas breves, cuando la cita tiene hasta 39 palabras. Se escribe inmersa dentro del párrafo y va entre comillas. Se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos. Cita directa o extensa. Las citas tienen más de 39 palabras. Se consideran en un bloque independiente del párrafo anterior. Van sin comillas y con sangría de 1 centímetro por el lado izquierdo de cada margen. Observemos ahora cómo se introduce esta cita textual en el formato del trabajo de investigación. Recordemos que la cita textual debe llevar comillas. Se le puede añadir información entre corchetes y si se detecta un error ortográfico se debe transcribir tal y cual está escrito el término. Si se omite información se debe colocar corchetes 3 puntos. Debe presentar la referencia breve entre paréntesis, apellido del autor, año, página o páginas. Ficha textual breve, hasta 40 palabras. En primer lugar, se debe redactar una breve introducción acerca del tema que trata la cita textual. Toda organización dedicada a la publicidad debe ubicar al público objetivo, a quien dirigirá sus productos. A continuación, se escribe los datos de los autores y entre paréntesis el año de publicación. Luego se copia la cita entre comillas. Al final, entre paréntesis, la página. Al respecto, Sevillano, M. L. y Sotomayor A. 2002 indica. Copiamos ahí toda la información textual entre comillas. En el otro párrafo se redacta el comentario de la cita textual. Por ejemplo, es importante tomar conciencia de la finalidad de este medio, ya que lamentablemente la lealtad se despierta hacia productos que no educan, sino por el contrario, estos generan en los niños actitudes inadecuadas. Ficha extensa, más de 40 palabras. Igualmente se debe redactar una breve introducción acerca del tema que trata la cita textual. A continuación, los datos de los autores y entre paréntesis el año de publicación. Luego se copia la cita sin comillas. Sobre este tema refiere Garguberich 2006. El texto completo de la cita debe presentar sangría en el margen izquierdo. Finalmente, se redacta el comentario de la cita textual. Es importante tomar conciencia de la finalidad de este medio, que lamentablemente perdió su propósito, y que por ello no es más un medio educativo,
Sin embargo, es importante resaltar que el Ministerio de Educación debe plantear alternativas de solución para erradicar gradualmente este problema que ataca a nuestra sociedad actual. Pasos para el resumen. Para resumir un contenido es necesario ser metódico en las siguientes acciones: seleccionar la sección o subtema, leer con cuidado cada párrafo y subrayar la idea principal. En el margen del texto, parafrasear las ideas principales con nuestras palabras, cuidando de no alterar el texto original. A esta práctica se le llama sumillado. Ordenar las ideas sumilladas y unirlas con enlaces adecuados para mantener su coherencia. Anotar los datos de la fuente de modo abreviado: apellido del autor, año de publicación y el número de página o páginas o párrafos de donde fue resumida la información. Se lee el párrafo completo, luego se subrayan las ideas principales, al costado se parafrasean las ideas. Luego, cuando ya se unieron las ideas parafraseadas, tenemos el resumen. La ficha de resumen se introduce cambiando de lugar los nombres de los autores, los que deben ir al inicio. Luego, entre paréntesis, se escribe el año. A continuación, se pasa la información completa del resumen. En otro párrafo se escribe el comentario del resumen redactado. Diferencia entre citas y referencias bibliográficas. Las citas de referencia se redactan para presentar la información en el desarrollo del trabajo de investigación, es decir, el marco teórico, y las referencias se ordenan alfabéticamente y se ubican al final del trabajo. Es importante que una vez hayamos terminado la redacción de nuestro marco teórico, revisemos las tildes. Para ello, es importante utilizar el comando reemplazar de Microsoft Word, así como los comandos del grupo revisión para corregir el texto. Introducción de los antecedentes. El autor va al inicio y el año en paréntesis. A continuación se copia la información del antecedente. Ejemplo: antecedentes internacionales. Tejeda 2010, en su tesis Influencia de los hábitos alimenticios en el rendimiento escolar, concluye que los cambios dietéticos producidos por la suplementación alimentaria, que dan la explicación más sólida a las diferencias positivas observadas en la capacidad cognitiva, que la mejora del estado nutricional en los primeros años de vida tiene importantes efectos a largo plazo en la adolescencia y la edad adulta, lo cual, por inferencia, podría considerarse como un factor favorable en el desempeño y rendimiento intelectual del niño en la edad escolar. Y continuamos con toda la información que hemos conseguido del antecedente. Consideraciones en la redacción. 1. Los verbos son comunicadores vigorosos y directos. Prefiera la voz activa a la pasiva y seleccione cuidadosamente el modo. Ejemplo: los participantes recibieron las instrucciones. Correcto. Las instrucciones fueron recibidas por los participantes. Incorrecto. Use el tiempo pretérito para expresar una acción o condición que sucedió en un tiempo específico y definitivamente pasado. Ejemplo: Sánchez 2000 presentó resultados similares. Correcto. Sánchez 2000 presenta resultados similares. Incorrecto. Conclusiones. La tabla de contenido permite organizar las fichas textuales y de resumen. Las fichas textuales pueden ser breves, hasta 40 palabras, y extensas, más de 40. Para introducir las citas textuales se debe redactar una breve introducción antes de la cita y en otro párrafo el comentario. Para introducir las citas de resumen, se transcribe la cita completa y luego en otro párrafo se redacta el comentario. Los antecedentes se introducen escribiendo al inicio el nombre del autor, entre paréntesis el año y a continuación la información de la tesis u otro documento seleccionado.